Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy os quiero presentar a Luis, este simpático caracol que podréis hacer siguiendo el tutorial que os voy a explicar ahora mismo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto. Estas son las telas que vamos a usar hoy. Usaremos estampadas para los cojines y el caparazón y una lisa para el cuerpo del caracol. Picunera, en este caso, la he cogido estrechita y marrón que me va a pegar bien con las telas. 2 botones para darle estabilidad al caracol y que no vuelque y otros 2 botones de adorno de madera. También usaremos una pajarita para personalizarlo. Vamos a empezar cogiendo el patrón, colocándolo en una tela doble y marcándolo todo alrededor. Los patrones del caracol Luis están a la venta y si queréis adquirir el patrón solo tenéis que mandarme un mensaje por privado al grupo de Facebook Hoy Empiezo a Coser y estaré encantada de explicaros cómo le podéis adquirir. Vamos a dejar un trocito en esta parte de aquí sin coser, como 3 centímetros, para luego poder darle la vuelta. El resto lo coseremos a máquina. Con la concha vamos a hacer lo mismo, coseremos desde este extremo hasta el otro extremo dejando la parte de abajo abierta para poder darle la vuelta. Y los cojines lo que vamos a hacer es que los vamos a coser todo alrededor. Una vez cosido quitamos los alfileres con lo que hemos sujetado las telas y yo en este caso voy a usar unas tijeras de zigzag, pero podéis usar unas tijeras normales, rectas. Recortaremos casi pegado al hilo, al pespunte que hemos hecho, sin llegar a cortarlo para que no se nos abra. Y de esta manera vamos a poder dejar poquita costura para que no se nos haga muy gordo la tela por dentro del caracol. Como veis es una costura muy estrechita. Mide aproximadamente como medio centímetro. Cuando llegáis a la abertura, dejar un poquito más de costura, que esta es la que hay que coser luego a mano para cerrarlo, ¿vale? Y con mucho cuidado llegamos a la esquina y doblamos. Vamos recortando poquito a poco. Y ahora lo que vamos a hacer es darle unos piquetes a las partes más curvas y a estas partes que no hemos llegado bien. Si sobrara tela, incluso costura, que veamos que es muy gordo, le vamos a recortar ahora mismo también. Y daremos piquetes en estas partes que estáis viendo. Luego cuando le demos la vuelta pues va a quedar mucho mejor que si no los diéramos. Recortamos un poquito de tela y damos otro piquete en esta parte. ¿Veis cómo hemos dado los piquetes para que vuelva bien y no haga demasiadas arrugas? Y ahora empezamos a volver la tela hacia el derecho. Si necesitáis meter las tijeras o algo con punta para sacar los extremos, pues usarlo. Nos vamos ayudando con el dedo o con algo que tenga punta. Sacamos las antenitas que tiene Luis. Y sacamos también su colita. Y así os tiene que quedar una vez dado la vuelta. Ahora vamos a coger guata de relleno, la vamos a desmenuzar. Y vamos a ayudarnos con unas pinzas y la vamos a introducir por la abertura que hemos dejado sin coser.
Podéis empezar con los dedos también y luego ir empujando con las pinzas para llegar a los extremos más alejados y más pequeños. Empezamos por un lado, en este caso yo he empezado por la colita. Y luego con el dedo, por ejemplo, pues os podéis ir ayudando, como os he dicho, y luego empujando con las pinzas y vamos rellenando la cabeza. Cuando ya veáis que está suficientemente relleno, cerramos la abertura con aguja e hilo. Al llegar al final, rematamos y ya tendríamos cerrada esta parte. Colocamos bien la guata para que quede uniforme por todos lados. Ahora vamos a recortar la costura también de la concha del caracol Luis y vamos a hacerlo redondeando sin cortar el hilo, toda la parte de arriba. Estas tijeras te permiten sacar más tela y así no abultar tanto. Para la parte de abajo la queremos recta, así que la vamos a recortar por la línea con unas tijeras normales. Y en esta parte que nos va a resultar más difícil hacerlo con la tijera de zigzag, lo vamos a hacer con la tijera recta. Iremos dejando el mínimo de costura que podáis sin llegar a cortar el hilo, para que luego se pueda volver bien. Y daremos piquetes en las partes curvas. Damos la vuelta a la concha ayudaos con algo de punta, como os he dicho antes, para el extremo que es más difícil de sacar. Si veis que os queda algo, con un alfiler también podéis sacarlo hacia afuera. Ahora lo que vamos a hacer es doblar el extremo de abajo como medio centímetro hacia adentro y le vamos a pasar un pespunte todo alrededor al filo. Y una vez que tengamos rematada esta parte, empezamos a rellenar la concha. Con el dedo vamos a ir empujando la guata hacia el otro extremo, rellenándola bien. Cuanto más la rellenéis, más bonita os va a quedar. Empujar con las pinzas, como habéis visto, para llegar hasta el final. Y cuando ya la tengáis más o menos rellena a vuestro gusto, la vamos a sujetar encima del caracol por la parte que hemos cosido. En esa parte que hemos cosido a mano, que nos ha quedado un poquito más fea, pues ahí es donde vamos a colocar la concha. Metéis bien la guata hacia adentro, que no se vea, y lo sujetáis con alfileres así para que no se os mueva ahora cuando lo vayamos a coser. Poned los alfileres que necesitéis. Y ahora lo vamos a coser, hacer coincidir las costuras para que se os quede bien centrada. Le vamos a coser con unas puntadas que no se vean mucho. Cuanto menos se vean, mejor. Aunque luego vamos a poner la picunela encima, pero cuanto menos se vean, mejor, porque la picunela, a ser haciendo esa onda, es posible que se vea alguna. Así que cuanto menos se vea esta puntada a la hora de unir la concha con el cuerpo del caracol, mucho mejor.
cosemos por un lado y luego le damos la vuelta todo alrededor hacia el otro extremo. Aquí ya rematamos al final y cortamos el hilo. Quitamos los alfileres y colocamos bien la guata, el relleno, para que se quede uniforme por todos los lados igual. Ahora vamos a poner la picunela. Y yo he puesto el empiece y el final, lo voy a poner en este lado de aquí, que creo que es donde menos se va a ver. Así que vamos a coger un hilo al tono de la picunela. Le vamos a dar unas puntadas al principio. Y ahora lo vamos a ir sujetando justo donde, encima de la costura, entre las dos telas. No hace falta que lo cosáis mucho, que deis solamente podéis darles unas puntadas y ya será suficiente. Así vamos a ir colocándola todo alrededor de la concha, desde una punta a la otra. Cuando lleguemos a este lado, cortamos un poquito más, porque ahora lo vamos a doblar para rematar el final de la pieza. Le doblamos como 1 centímetro hacia adentro para que no se deshilache. Y ahora ya le damos unas puntadas para rematarlo. Para hacer los cojines, una vez cosidos, como os he dicho antes, lo vamos a recortar todo alrededor, dejando como medio centímetro de costura o incluso menos. Recortamos las esquinas un poquito. Separamos las dos piezas de tela. Damos un piquetito en una como en el centro y ahora vamos a hacer una abertura que nos quede más o menos centrada en el medio, como de 2 centímetros, lo que necesitéis para darle la vuelta y rellenarlo. Le damos la vuelta hacia el derecho, sacando las 4 esquinas. Nos ayudamos con algo que tenga punta. Y ahora ya vamos a empezar a rellenarlo. Despacito nos vamos a ir ayudando con los dedos y con las pinzas si lo necesitáis también. Y lo vamos a ir llevando a las esquinas para que se llenen bien por esos lados. Y una vez relleno le vamos a cerrar la abertura con aguja e hilo. Esta parte va a quedar para abajo, así que no se va a ver. Se puede quedar un poco más fea, claro, porque no lleva mucha costura.
pero ya os digo que se va a quedar abajo y no se va a ver. Lo único que de esta manera pues así cerramos el hueco y no se sale el relleno, claro. Colocamos el relleno y vamos a hacer los dos cojines igual. Ahora los vamos a colocar en la concha, más o menos donde vosotras queráis, donde os guste más. Una vez que los tengáis ubicados, pues cogemos aguja e hilo y vamos a empezar a ponerlos. Con la costura hacia abajo, acordaros, esa que hemos dejado ahí cerrada de mala manera, lo ponemos abajo para que no se vea. Y pasamos la aguja de abajo arriba por el centro del cojín. Y cogemos también un trozo de concha del caracol y le damos unas cuantas puntadas. Y ahora cogemos el otro y hacemos lo mismo. La costura la vamos a poner encima de esa para que no se vea. Pinchamos en el centro. Y de abajo arriba y de arriba abajo le vamos a dar unas puntadas. Apretar un poquito para que se quede la forma así que veis, esa formita hundida en el medio, que queda muy bonita. Y ahora, para tapar las puntadas y a modo de adorno, le cosemos uno de los botones de madera. Yo he cogido el que tiene en forma de flor. Y le damos unas puntadas y le dejamos ahí cosidito para que nos adornes nuestros cojines. Y así quedarían colocados. Vamos a poner estos dos botones. Esto va a hacer que el caracol tenga estabilidad y se pueda sostener de pie. Los vamos a poner en ese lado, donde estáis viendo, uno a cada lado. Primero vamos a colocar uno. Y después pinchamos al otro lado a la misma altura. Sacamos la aguja y cosemos el otro botón. Le vamos a dar también otras puntadas para que quede sujeto y colocado. Y el último botón con forma de corazón lo voy a poner en este lado de la concha. Ese es el corazón de nuestro caracol Luis. Si tenéis otros accesorios también se lo podéis poner. Ahora vamos a marcar los ojos, que se lo vamos a bordar, uno a cada lado. Lo que vamos a hacer es que vamos a enhebrar la aguja doble y vamos a dejar la parte doblada abajo en vez de hacer nudo. Pinchamos en el ojo, en la marca, que parece que suena mal, pinchamos en la marca del ojo y antes de que se meta para adentro el hilo, pasamos la aguja, damos unas vueltas, metemos la aguja por el mismo lado prácticamente o al ladito y nos pasamos a la otra marca.
Y en la otra hacemos lo mismo, le damos unas vueltas. Como el hilo ya va doble, pues no hace falta demasiadas. Y después sacamos la aguja un poco alejada para esconder el hilo, porque ahí no podemos rematarlo de ninguna manera. Sacamos las hebras con cuidado, cortamos y escondemos el hilo así, tirando un poquito y ya no se ve que ha pasado por ahí el hilo. Y ahora con un bastoncillo le vamos a pintar unos coloretes. Con vuestro maquillaje mismamente se lo podéis hacer. Ahora entre medias una boquita. Primero la voy a pintar y ahora la voy a bordar. Con un par de puntadas ya estaría hecha. Y escondemos el hilo como hemos hecho antes. Lo cortamos y ya no se verá. Y ahora le vamos a poner su pajarita a Luis. Con un punto de silicona caliente se la vamos a colocar aquí. Apretamos un poquito hasta que se seque y ya tendríamos nuestro caracol terminado. Como veis es un adorno divertido que podéis regalar o podéis hacerlo para vuestro cuarto de costura. Espero que me mandéis la foto de vuestros caracoles al grupo de Facebook Hoy Empiezo a Coser. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.